esto sea posible y nos reunamos tantas mujeres y tan diferentes. El hecho de la diferencia también es una puesta en valor, porque el mestizaje, sin el mestizaje no sería posible nada de lo que hoy en día acontece. Bien, al igual que mi compañera Alicia, estoy totalmente de acuerdo en lo último que acaba de decir ella. Efectivamente, lo del arzobispo de Granada es lo menos impactante de todo lo que ella ha mostrado en esta última transparencia, y además, a diferencia de muchas de las personas que estaban diciendo que se retirase el libro, yo creo que no debe retirarse el libro. Lo que hay que retirar es la financiación a la Iglesia Católica. Sería tanto como que alguien nos mandase qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que no tenemos que hacer, y ya está bien. Ahora mismo voy a hablar también de religión. Parece que nos guste a las feministas esto de la religión, pero creo que es relevante. Creo que es relevante porque hay dos leyes que están ahora mismo en pugna. Ley número 1, la LOE, la Ley Orgánica de Educación. Sobre todo hay dos artículos. Yo no les voy a hablar de esto, pero mantengámoslo, retengámoslo en nuestra memoria. Artículo 84.3, la diferenciación entre sexos, la ley diferencial, la que nos va a plantear la posibilidad de que nos separen por sexos. No por género, por sexo. Y además no habla de educación, habla de enseñanza diferencial. En el ámbito jurídico nos gusta esto de las clasificaciones, y es tanto como decir que nos van a enseñar, no educar. Esto es mucho más peligroso de lo que parece a simple vista. Tanto como decir que es una enseñanza, y además es una enseñanza libre de cualquier tipo de carga ideológica. Ahí va cómo se las gasta. Segunda de las cuestiones, que es de lo que voy a hablar, de la Ley Orgánica 2/2010 sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo. A mí una cosa que me llama poderosísimamente la atención es que por un lado están las creencias y por otro lado parece que no estén las convicciones. Y me he empeñado yo en esto de reivindicar la cuestión de las convicciones, tan importante como las creencias para las personas que creen en el más allá, son las convicciones para las que no creemos en el más allá. Incluso mucho, porque como solo tenemos una oportunidad, la queremos aprovechar lo más posible. Pues de esto va esta cuestión. Vamos a dar una hipótesis de partida, unas cuestiones epistémicas, porque también nos lo han esquilmado desde el feminismo, nos han esquilmado la posibilidad que desde el feminismo se trabaje en cuestiones, y parece que seamos menos serias a la hora de trabajar, y hay que ir reivindicando otras formas de hacer las cosas diferentes a las formas de la academia. Unas consideraciones generales, la legislación civil, y voy a dar datos con respecto a la legislación civil, que no se me ha olvidado, con lo despistada que soy, y me he traído algunos temas relacionados con datos puramente estadísticos. Legislación canónica, y me voy a parar, porque una cosa es que la Conferencia Episcopal no quiera saber de feminismo, y otra que las feministas no queramos saber de todo. Como somos chicas malas, vamos a todas partes, incluso en el intelecto. Y por último, una cuestión es conclusiones. Hipótesis de partida. Las conciencias son iguales, pero no nos tratan igual. De hecho, muchas veces el problema es que no se dan cuenta que el único límite que tenemos, porque es el que marca la ley, es el orden público. Salvado ese límite, no hay otro límite. Segunda cuestión. Los derechos sexuales y reproductivos tienen mayor protección que los derechos que
pueda tener la objeción de conciencia. La objeción de conciencia recogida en el artículo 19 de esta Ley Orgánica sobre Salud Sexual y Reproductiva. Y tercera de las hipótesis que lanzo. Las convicciones y o creencias, porque esta es otra cosa. Las personas no somos unívocas ni tan siquiera nuestra conciencia. Yo puedo tener algunas creencias, pero también puedo tener convicciones. Incluso puedo cambiar de convicciones y puedo cambiar de creencias. Entonces, las cuestiones no son tan simples como a veces nos las plantean. Y esas ideas, esas convicciones o esas creencias van a influir directamente sobre el disfrute de mis derechos sexuales y reproductivos y también van a influir sobre mi autonomía personal. Y ahora voy por las cuestiones epistémicas, sobre cómo investigo y por qué investigo de esta manera y no de otra. Y planteo 4 cuestiones básicas. Cuestión número 1. Toda la educación que yo he recibido ha sido una educación absolutamente pirata porque me han enseñado solo la mitad de las cuestiones. Cuando llegaban las cuestiones relacionadas con las mujeres, en absoluto me las planteaban. Como si las mujeres a lo largo de la historia no hubiésemos investigado. En los libros de texto no aparecemos y entonces no puedo completar los puzzles. Segunda de las cuestiones. Si queremos investigar planteando dónde están las mujeres, me tengo que poner las gafas violetas, pero para eso tengo que tener una doble tarea. La investigación que me plantean los libros de texto dentro de las universidades, más las que yo tengo que hacer para incluir a las mujeres que han estado trabajando. En un libro de texto yo no puedo saber quién es Simone Weil con V, no con W. Esto ya representa un problema, porque no sabré que era una de las mujeres que trabajó para que nosotras tuviéramos el derecho a decidir. Y esto es complejo en el ámbito jurídico, pero tampoco tengo en los libros de texto quién era Eleanor Roosevelt y quién eran otras muchas mujeres que trabajaron para que los derechos humanos fueran derechos de las mujeres. Tercera cuestión. ¿Estamos en brazos del hombre maduro? Y esto va contra la retranca. ¿La ciencia es dura? ¿Dura y neutra? ¿Tan neutra como que nos dejó al 51% de las personas fuera y nadie protestó? ¿Y aún siguen diciendo que son neutras? Ellos, claro. ¿Y qué poder tiene hoy en día la religión? Que esto es lo que vamos a intentar analizar. He puesto ahí un recuadro. ¿Cuáles son las epistemologías objetivas y cuáles son las epistemologías feministas? Las epistemologías feministas son las que se declaran que no son neutras, las que dicen dónde están y de dónde parten. Y no quieren ser neutras, además. Lo que quieren ser honestas y decir, sí, soy yo y estoy aquí. Y además estoy aquí con toda la carga ideológica que le corresponde estar. Y además los constructos los plantean desde el género como método de investigación, efectivamente. Pero no necesariamente tenemos que olvidar que además tenemos otras cuestiones con carga ideológica, que yo me declaro feminista. ¿Por qué? Porque además planteo otras cuestiones. Y las verdades son cuestionables. Y además me digo cuáles son mis circunstancias. Como ya planteaba el feminismo chicano, diciendo que había más feminismos aparte de los feminismos eurocéntricos. Y nos vamos planteando y vamos acumulando saberes. Y consideramos además que llevar una postura política a la investigación es una cuestión de responsabilidad. La epistemología feminista es un empirismo y además mayoritariamente las mujeres lo hemos tenido que aportar desde otros lugares porque no nos querían dentro de la universidad, con lo cual nuestras fuentes son fuentes alternativas a las fuentes habituales que han planteado los varones, porque nosotras llevábamos otros caminos diferentes y eran otras las formas que nos han prestado. Desde los conocimientos situados, como nos ha dicho Sandra Harding o como nos ha dicho también Donna Haraway. Y hay otra cuestión que creo que es una puesta en valor, el sentido del humor, sobre todo porque nuestras
Salud nos lo ha agradecido mucho. Desde que las feministas trabajamos desde el sentido del humor, creo que nos manejamos infinitamente mejor y vivimos más. Y ahora vamos a las consideraciones generales. Estamos situadas en un patriarcado en el que influyen mucho las religiones. En el caso de España influye especialmente la religión católica, y a lo largo de toda la historia del constitucionalismo en España influyen menos en dos momentos, siempre ha influido mucho la religión católica. Los dos momentos eran en la Constitución de 1931 y en la Constitución actual, que yo le llamo, por lo menos, igual que le llaman otros teóricos como Souto, son cronológicamente constitucionales los acuerdos que tenemos, pero yo creo que solamente son nominalmente laicas, porque de hecho creo que son constituciones que después en el funcionamiento han sido especialmente católicas, y si no, las pruebas nos remitiremos. Y la segunda cuestión es que estas medidas patriarcales que estamos viendo en la actualidad se están afectando a las mujeres especialmente, porque creo que tenemos que empezar, como dice esta pancarta, a despenalizar conciencias para salvar vidas. Sobre todo las vidas de las mujeres, que parecía que eran menos vidas incluso que las vidas del no nacido. Y esta es la cuestión básica. Y aquí sí que me paro. Me paro porque, aunque no voy a hablar de la LOE, sí creo que hace falta una educación sexual que no la ha habido de manera sistemática. Hacen falta anticonceptivos para no abortar y hace falta un aborto legal para no morir. Y es algo que no se ha mantenido a lo largo de todos estos años. Artículo 16 del texto constitucional. Quiero que nos fijemos solo en tres cuestiones. Que tenemos libertad ideológica, religiosa y de culto, pero que la ley orgánica que tenemos es solamente una ley orgánica de religión, la LOR, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, desde el año 81, precisamente. Luego volveré al tema de los años, que es divertido. En el tercer apartado dice que ninguna confesión tendrá carácter estatal, pero tenemos acuerdos jurídicos que han cambiado un derecho pre-libertad, como es el derecho de libertad religiosa, por un derecho prestación. Esto significa que lo que inicialmente era un derecho libertad por parte del Estado ha pasado a ser un derecho prestación desde el momento que el Estado se ha comprometido con una confesión religiosa en pagarle determinadas prestaciones, como ha pasado en el caso de la Iglesia Católica. Hasta que hemos tenido que decir: ten cuidado, por favor, no atropelles mis derechos con tus creencias. Esto es significativo, porque ahí lo que hay es un cambio de paradigma, cambio que inicialmente no estaba previsto en el texto constitucional, sino que ha venido después por un acuerdo jurídico en 1979, acuerdo que es tan solo cronológicamente constitucional. Me voy a la legislación civil, que me la salto directamente, pero solamente quiero que recordemos dos cuestiones. Si dice la Iglesia Católica que necesita una objeción de conciencia, ¿por qué el Código Canónico no le presta la posibilidad a las mujeres fieles para que tengan también objeción de conciencia? ¿Por qué las mujeres fieles dentro del Código Canónico no pueden a su vez objetar? Las mujeres entonces no son ciudadanas de pleno derecho, primera en la Constitución, y tampoco tienen autonomía ni libertad de libre albedrío, ni libertad de conciencia en el Código Canónico. Y aunque las mujeres voten, no van a tener el derecho a decidir según la reforma que plantea el ministro de Justicia. ¿Es que nos vamos ahora a cercenar los derechos o no vamos a ser ya ciudadanas de pleno derecho? Me voy a saltar los artículos, dada la premura, porque sí me gustaría que se viese dos cuestiones.
tan cacareado derecho de objeción de conciencia, en el caso de la comunidad autónoma andaluza, tenemos centros sanitarios públicos donde se pueda ahora mismo ejercer el derecho al aborto en un centro público y en 16 centros privados. Pero vayamos a más, y me voy a dar la vuelta. En la interrupción voluntaria del embarazo, que podrían ser, los datos los acabo de extraer ahora mismo, esa mañana yo estaba extrayendo los datos, de los 23.281 interrupción voluntaria del embarazo que ha habido, en centros hospitalarios públicos se han realizado 16, en privado 31, extrahospitalarios 0 y en privados 23.234. Me van a contar entonces, si estos son en privados, ¿cuántas objeciones de conciencia va a haber? Pero sigo con los números. Saben ustedes qué es lo bueno que tiene esto de los números, que nos centra. Este es en el caso de Córdoba, que hay 269 interrupciones voluntarias del embarazo. Sigue el número tal cual con respecto a centros públicos y privados. Les he puesto esto porque parece que olvidan en el ámbito eclesial que las mujeres no salimos de la costilla de Adán, sino que ellos salieron del útero. Y es algo relevante para seguir trabajando. En la legislación católica, en el Concilio Vaticano II, cambiaron literalmente el tercio. De hecho, les voy a leer solo una de las cuestiones. Yo hago una diferencia clara. En el Concilio Vaticano II hubo un antes y un después, era la primera vez que había mujeres conciliarias. En el caso de España hubo 2 mujeres conciliarias, la monja Estrada y Pilar Bellosillo. Bueno, pues de las 2 mujeres, una le salió extremadamente respondona, por cierto, Pilar Bellosillo, y en este Concilio Vaticano II era una brisa primaveral lo que hubo, hasta el año 1978. A partir del año 1978, como estaba hablando Alicia hace un momento, efectivamente se cambia el tercio. El top 10 de los top 10 aparece con la Conferencia Episcopal Española, que entra muy en la línea de ese postconcilio de 1978, con la verdad del amor humano. Por favor, cuando puedan, léanlo. Orientaciones sobre el amor conyugal, la ideología de género y la legislación familiar, año 2012. No hay ninguna referencia bibliográfica, estadística, ni de lecturas sobre nada que tenga que ver con el género. Deben de ser sumamente listos, inteligentes, no sé, listos, para después extractar la información sobre temas de género. Porque no hay nada. De las 139 notas a pie de página, no hay ninguna que tenga referencias a temas relacionados con género. Con lo cual, me gustaría saber de dónde han sacado la información para elaborar este documento. Sin embargo, el documento que tiene relacionado con la Congregación de la Doctrina de la Fe, en la Declaración sobre Aborto, que son mucho más humildes. Esto era anterior al año 78, era de 1974, aún rondaba la primavera del Concilio Vaticano. Dice, no se puede jamás aprobar el aborto, pero por encima de todo hay que combatir sus causas. Grande es el que te hace sentir grande. Me voy a saltar todo esto, me gustaría haberles comentado algunas cosas, pero me voy a las conclusiones. Primera conclusión, la legislación civil legisla para la ciudadanía, no para la feligresía, no es su cometido, así es que espero que ese no sea el cometido. Segunda, una reforma de la interrupción voluntaria del embarazo, en la línea anunciada por el Ministerio de Justicia, rompería con la paz social, porque iría hacia la feligresía, no hacia la ciudadanía. Tercera, estaría en contra de los acuerdos firmados por el Estado español, sobre todo para el artículo 16 de la Convención para toda forma de eliminación hacia la mujer, porque rompería con ese acuerdo firmado y ratificado en el 84. Y tercera, última, las mujeres deciden, las sociedades respetan, el Estado garantiza y las iglesias no intervienen. Muchísimas gracias.